Ok, buenas tardes a todos y todas. Les damos la bienvenida al ciclo de conferencias Hablemos de los Premios Nobel. Hoy inauguramos con acerca del Nobel de Medicina. A continuación, el presidente de la Academia, el doctor Walter Fernández, les va a contar un poco más de la expositora que tenemos hoy. Sí. Buenas tardes. La Academia Nacional de Ciencias les da la más cordial bienvenida a la conferencia de hoy. Le agradecemos a la doctora Lidia Herrero Uribe haber aceptado nuestra invitación para impartirla. La doctora Herrero Uribe es una destacada viróloga costarricense y una líder en la academia y la investigación en la Universidad de Costa Rica. Ella es licenciada en Microbiología y Química Clínica de la Universidad de Costa Rica. En 1980 obtuvo el doctorado académico, PhD, en Virología en la Universidad de Londres, Reino Unido. Laboró como docente investigadora en la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica, en la que además ocupó varios puestos docentes administrativos, hasta llegar a ser decana de esta facultad de 1998 a 2004. Durante ese año es nombrada vicerrectora de docencia de la Universidad de Costa Rica y ejerce ese cargo hasta marzo de 2012. Actualmente es profesora emérita de la Universidad de Costa Rica. La doctora Herrero Uribe ha realizado publicaciones científicas en virología, especialmente dirigidas a entender la epidemiología de enfermedades infecciosas importantes para la salud pública en Costa Rica. Tiene también artículos formales y periodísticos sobre temas generales de microbiología. Recibió el premio científico Familia de Girolami, otorgado por la revista de Biología Tropical, en conjunto con Esteban Chávez Solarte y Giselle Tamayo Castillo, por la publicación del hallazgo que podría aliviar uno de los herpes más extendidos. Actualmente se dedica a dar charlas que ha denominado Virus y Vida, sobre la importancia de los virus en los ciclos geotérmicos del planeta, y no solo como agentes de destrucción y muerte. Con nosotros la doctora Herrero. Doctora Herrero, tiene usted la palabra. Bueno, muchísimas, muy buenas tardes y pues mucho gusto de estar aquí compartiendo pantalla con ustedes. Y quiero agradecer a la Academia Nacional de Ciencias por haberme invitado a compartir los conocimientos que he adquirido durante este periodo de estudio que me ha tocado para poder explicar estos experimentos realmente tan increíbles de estos tres hombres, ¿verdad?, que los llevaron al descubrimiento del virus de la hepatitis C y por lo tanto a que ganaran el premio Nobel. Entonces, aquí yo tengo un problemita técnico, vamos, esperemos que todo nos salga bien. ¿Estamos bien ahí? Sí, ahí está en pantalla. ¿Cuál es? ¿El otro? No, hágame para atrás. Es que estoy a dos computadoras porque la mía, no sé, no respondió esta vez. Bueno, entonces para iniciar esta conversación vamos a empezar por citar lo que dice la Academia Sueca de, ¿verdad? La encargada de dar el premio Nobel sobre estos ganadores de este año. Entonces, el galardón ha recaído en Harvey J. Adler, Michael Houghton y Charles M. Rice. Su contribución decisiva a la lucha contra la hepatitis de transmisión sanguínea, un importante problema de salud mundial,
que causa cirrosis y cáncer de hígado en personas de todo el mundo. Entonces tenemos aquí al doctor Harvey Alter, ¿verdad? Ay, me estorban estas chuntas. Que nació en Nueva York en 1935 y se graduó de médico en la Universidad de Rochester. En 1961 inició su trabajo como investigador asociado en el NIH, o Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. Años después asumió la jefatura del Centro Clínico del Departamento de Medicina Transfusional en el NIH también, donde todavía ejerce, ¿verdad? Luego tenemos al doctor Michael Houghton, ¿verdad? Que nació en el Reino Unido, donde recibió su PhD en 1977 en el King's College of London y trabajó en la compañía Ciarli hasta 1982, donde se trasladó a la corporación Chiron en Emeryville, California. Hoy en día trabaja en la Universidad de Alberta, Canadá, donde es el director de la investigación en lo que es la virología. El doctor Houghton, durante el trabajo que él realizó y su tesis de doctorado, fue sobre las polimerasas ARN y la transcripción, y en la corporación Chiron, como lo vamos a ver, con otro grupo de virólogos, han trabajado muchísimo en todo lo que tiene que ver con polimerasas y virus ARN, que eso es lo que les permitió, digamos, facilitar su trabajo para descubrir el virus de la hepatitis C. Y después tenemos a Charles Rice, que nació en 1952 en Sacramento, los Estados Unidos, y recibió en el 81 en el California Institute of Technology, donde hizo su doctorado y también su postdoctorado. Por lo tanto, pasó muchos años ahí. Y en el 86, la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington lo invitó con su grupo de investigación a seguir su trabajo en los virus de la familia Flaviviridae. Y desde el 2001 ha sido director científico y ejecutivo del Centro de Estudios de Hepatitis C de la Universidad de Rockefeller. El doctor Rice, durante todo este periodo, él pasó muchos años y trabajó con el virus Simbis, que también es un togavirus. Lo más importante aquí es con la similitud con el virus de la hepatitis C, es que todos son RNA de polaridad positiva, que yo creo que eso fue una gran ventaja para poder llevar a cabo este experimento tan importante. Y entonces él tiene muchísima experiencia en el trabajo con los flavivirus también. Entonces, para aquellos que no están tan familiarizados con lo que son las hepatitis, entonces yo quería muy rápidamente ponerlo en perspectiva de cuál es la importancia de esta enfermedad, ¿verdad?, en salud pública. Entonces tenemos que las hepatitis, ¿verdad? La hepatitis es una inflamación del hígado que es causada por agentes infecciosos y también por agentes tóxicos, sobre todo las drogas, el alcohol y cualquier fármaco, obviamente, en exceso. La historia sobre las hepatitis es muy interesante porque obviamente en ese momento no se le llamaba hepatitis, sino que se le llamaba por la primera, digamos, demostración clínica, que era la ictericia, que la gente se pone amarilla,
y hay evidencia desde el siglo V antes de Cristo. Y luego en Europa en los siglos XVII y XVIII. Las epidemias eran muy frecuentes en las tropas del ejército, lo que hizo pensar que la causa era un agente infeccioso. En el 85, en 1885, se descubre que las hepatitis se pueden transmitir a través de las transfusiones sanguíneas, lo que es muy importante, porque en aquel tiempo, obviamente, todo esto era por observación y datos epidemiológicos, porque no había cómo detectarlo en el laboratorio. Y en 1823 se hace otro descubrimiento que es importante a nivel epidemiológico, que fue conducido por Bloomer y colaboradores, que determinaron que había un tipo de hepatitis epidémica que se transmitía de persona a persona. Entonces, cuando empieza a surgir como la gran preocupación en la salud pública sobre las hepatitis, fue precisamente en la época de posguerra, porque se empezaron a analizar todas estas personas sobrevivientes de la guerra que fueron transfundidos, empezaron a observar que muchos de ellos empezaban a tener problemas de hepatitis. Entonces, es en los años 40, por ahí, después de los 40, en que se establecen, ¿verdad? Con todo el conocimiento que se tiene hasta el momento, digamos, se dividen las hepatitis como en dos grandes grupos. Uno, que es la transmitida por sangre, que se llamó la enfermedad del suero, y la transmitida de persona a persona, la cual era epidémica y era estacional. Entonces, para entender un poco las hepatitis, vamos a hacer un recuento rápido. La hepatitis A fue descubierta en el 75. La hepatitis A es un enterovirus, produce una infección aguda, no es crónica, y entonces y es transmitida por ano, mano, boca, es decir, por agua contaminada o comida contaminada. Y luego viene la hepatitis B y la C, que son las que son importantes en la transmisión por transfusión sanguínea. Luego la D está totalmente asociada a la B. La D es un viroide que depende totalmente de la hepatitis B. Entonces solo lo vamos a encontrar cuando existe la hepatitis B. La D lo que hace es que aumenta las posibilidades de cronicidad y de que el paciente desarrolle cirrosis y vaya a desarrollar también un cáncer hepatocelular. Y luego la E es un virus que se transmite por agua contaminada y no lo vamos a encontrar en África y en Asia, fundamentalmente. Entonces la historia aquí empieza en 1963, ¿verdad? Cuando Baruch Blumberg, interesado en descubrir una proteína o un gen, en esos momentos pues todavía no se trabajaba mucho, pero una indicación de cuál era la susceptibilidad que tenía una persona a diferentes enfermedades. Entonces él viajó por el mundo y tenía grandes cantidades de muestras de sangre, ¿verdad? Tratando de encontrar esta proteína o esta indicación, ¿verdad? Y fue por casualidad entonces que encontró él utilizaba la técnica de Osher-Loney, que era inmunodifusión, y empezó a detectar, cuando empezó a trabajar con hemofílicos, una banda de precipitación. Entonces, en el que lo logró fue en un aborigen australiano,
Y entonces, por eso le puso a este descubrimiento al antígeno de Australia, precisamente. Y este antígeno de Australia, luego, cuando ya se conoció más sobre la partícula del virus que produce la hepatitis B, entonces ya luego se le puso antígeno de superficie, ¿verdad? Entonces, Bloomberg en ese momento, utilizando colecciones de sueros que había fundamentalmente en NIH, pudo probar, ¿verdad? Los sueros que habían de donantes que se sabía que habían transmitido la enfermedad, entonces pudo determinar que había un porcentaje bastante importante de esos sueros que eran positivos por este nuevo antígeno que él descubrió, ¿verdad? Por el antígeno de Australia. Y entonces, años después, él mismo es el que desarrolla la prueba y entonces ya se empiezan a probar las sangres de los donadores para ver si contenían este antígeno, que entonces obviamente no eran utilizados. Y luego la hepatitis C, esa tiene una historia más larga, porque vean que son en realidad desde 1970 hasta el 89 y de ahí nos podemos ir hasta el 96 cuando salen los primeros antivirales. Entonces ha sido un camino arduo y un poco difícil por las características del virus que vamos a ver. Entonces, veamos aquí por qué la hepatitis C es tan problemática, por decir así. Por ejemplo, la OMS ha determinado que ocurren 70 millones de casos al año de hepatitis C en el mundo. Por ejemplo, y se calcula que hay más de 700 millones de personas enfermas, crónicas. Y aún así que tenemos una prueba que se utiliza hace años, porque hay muchos países donde la sangre todavía no se hace el screening, ¿verdad? Para ver si el donador tiene virus para no ser utilizada en las transfusiones. Y luego es responsable más de 400 muertes por el virus. Vean que es muy interesante porque este virus tiene sus problemas fundamentalmente por dos razones. Una, porque produce una cronicidad muy alta. Este virus produce de las personas infectadas en un 70 al 90% produce una enfermedad crónica. Y entonces esto obviamente es un problema, ya que un porcentaje de esos, del 20 al 30%, pueden producir cirrosis y un porcentaje pueden presentar cáncer de hígado. Entonces, esto es un problema grave. Y el otro problema grave que tiene es que tiene múltiples vías de transmisión. Vean que el 60% es por consumo de drogas, por inyección, pero también está el contagio sexual, las transfusiones sanguíneas. Y luego vean que hay un dato muy interesante ahí, que es que un 10% no es conocido. Entonces, cuando uno no conoce una vía, pues obviamente va a ser mucho más difícil poder prevenirla. Entonces, en este camino a poder identificar y descubrir el virus que está produciendo la hepatitis C, lo podemos dividir en 3 etapas. La primera etapa, que es lo primero que vemos aquí,
que es de Harvey J. Adler, ¿verdad? Que él está determinado a averiguar qué es lo que produce las hepatitis post-transfusionales. Entonces él se dedica a hacer su trabajo de transmisión, que ahora vamos a ver en chimpancés. Luego, la segunda es del doctor Michael Houghton, donde lo que quiere identificar es el virus, ¿verdad? El virus que produce la hepatitis C. Y en el tercero, que es Charles Rice, que lo que hace es tratar de demostrar que ese virus, ¿verdad? Que Houghton descubre, realmente es capaz, o en realidad esa fracción de virus, ¿verdad? Que se descubre, es capaz de producir hepatitis por sí sola. Entonces, esto es como terminar con lo que son los postulados de Koch, ¿no? Que es demostrar. Entonces, estábamos en el momento en que el doctor Bloomsberg, ¿verdad?, descubre el antígeno de hepatitis de superficie de hepatitis B, y entonces prueba toda esta colección de sueros, ¿verdad? Pero entonces se dan cuenta que hay un porcentaje muy importante de las personas infectadas por transfusión sanguínea que no se determina la causa, es decir, que hay otra causa y otro agente. Y entonces él tenía la certeza de que era un agente infeccioso, ¿verdad? Y que probablemente era un virus. Entonces él empezó todas sus investigaciones para transmitir el virus, y trabajó con chimpancés para tratar de pasar la enfermedad y que se generara, que se produjera la hepatitis en los chimpancés y poder demostrar así el agente infeccioso. Cuando yo estaba en Inglaterra, yo trabajé en un laboratorio que era referencia mundial de la hepatitis, y casi termino yo trabajando en algún proyecto sobre hepatitis, pero en esos tiempos todavía estaba como lejano. Y a mí me aconsejaron que mejor no me metiera en ese tema, que todavía estaba muy oscuro, y que entonces era mejor que me dedicara a otro tema que yo no, que realmente lograra yo terminar. Y sobre todo cuando me llevaron al sótano a ver a todos estos chimpancés ahí enjaulados, y entonces dije, no, en Costa Rica yo no voy a encontrar estos animalones para trabajar. Entonces decidí trabajar en algo de cultivos celulares, que tenía yo más chance de venir para devolverle algo a mi país en ese sentido. Entonces, mientras Adler hacía todo su trabajo, ¿verdad?, de infectar los chimpancés y todo, en 1975, Feinstein, Kapickian y Purcell descubren el virus de la hepatitis A, que es un enterovirus. Y entonces este virus lo prueban en la colección de sueros que tiene Adler en el NIH, y entonces demuestran que este virus no se transmite por sangre. Esto entonces le da la gran oportunidad a Adler, que cuando ya logra demostrar la transmisión en chimpancés, entonces denomina a este agente, que no es conocido todavía, se sabe que es un agente infeccioso, y entonces le pone hepatitis no A, no B. Entonces esto por primera vez, ese otro porcentaje de hepatitis que no se conocía ni se sabía nada, entonces ya tuvo nombre. Entonces por el momento teníamos la hepatitis B y la hepatitis no A, no B.
Entonces aquí entramos con el doctor Hutton, que en ese momento él, él estaba trabajando y se interesó por tratar de trabajar, ¿verdad? En la identificación del virus de la hepatitis no A, no B. Entonces él lo que hizo fue partir de dos premisas fundamentalmente. Uno, que el material genético del virus tenía que estar presente en el plasma de los animales infectados, obviamente. Y luego que el suero de personas infectadas tenían anticuerpos específicos contra el virus. Y entonces de aquí montó este experimento. Entonces lo que hizo fue tomar suero de los animales infectados experimentalmente y también secciones de lo que es el hígado. Y entonces de ahí aísla una gran cantidad de fracciones de ácido nucleico. Y entonces, utilizando las técnicas de ingeniería genética de ese momento, se realiza y se convierte todo a ADN complementario, el cual se inserta en el fago lambda para luego infectar bacterias de Escherichia coli. Y entonces para esto, ¿verdad? Lo que hicieron fue infectar, dice él en una entrevista, que fueron cientos, ¿verdad? De clones, porque eran pedazos, ¿verdad? Fragmentos de este ADN complementario. Y entonces lo que pretendían era que las bacterias produjeran proteínas, ¿verdad? En grandes cantidades para poder entonces probarlas contra los anticuerpos producidos por los pacientes que fueron infectados por hepatitis. Y entonces, después de cientos y cientos de pruebas, logran aislar un clon. Entonces, con esa proteína, ¿verdad? Se van reversamente y entonces ven que esa proteína fue codificada por un ARN viral. En ese momento, como les decía, Hutton estaba, él trabajaba muchísimo en todo lo que eran las polimerasas, etcétera, del virus, trabajaba mucho y entonces ellos tenían toda la experiencia para trabajar con estas cosas. Vean que este diseño de experimento fue de gran innovación, porque fue la primera vez que se utilizaron técnicas basadas en biología molecular e inmunología para identificar un agente etiológico de una enfermedad. Entonces esto fue realmente muy importante y muy impresionante para el momento. Luego, ellos procedieron, ¿verdad?, con la identificación del virus, y para esto, Hutton tenía, él tenía un grupo de colegas de investigadores en Chiron, y el doctor era Qui Lin Chu y George Kuo, y ellos eran expertos en trabajar con todo lo que eran ADNs complementarios, etcétera, y todo lo que era transcripción y replicación, etcétera. Entonces, ellos lograron determinar que el ARN del nuevo virus pertenecía al género Flavivirus, y él y su grupo fue el que lo denominó como
virus de la hepatitis C. Y fue también el mismo grupo, esta vez, este virus, ¿verdad? No, este grupo de Hutton y colaboradores, y esta vez con Daniel Bradley del CDC, entonces logran hacer una prueba que sirva para hacer el test, ¿verdad? Previo a la transfusión, ¿verdad? Para aquellas personas donantes. Y esto se probó también en la colección del doctor Adler. Y entonces se logró determinar, ¿verdad?, su especificidad y su sensibilidad. Y entonces esto fue algo muy, muy importante, ¿verdad?, para lo que eran las transfusiones sanguíneas, porque realmente se logró una disminución drástica, ¿verdad?, de las hepatitis transfusionales. Y entonces aquí venimos con lo que es la tercera fase, ¿verdad? La tercera fase de la investigación, y es la verificación que el virus de la hepatitis C por sí solo es capaz de producir la hepatitis, ¿verdad? Y entonces para esto Rice empezó a hacer su trabajo y también a infectar chimpancés para poder lograr su cometido. Para hacer este trabajo, ellos utilizaron el segmento 3', que habían otro grupo de investigadores habían visto que era muy conservado y que tenía que ver estaba implicado con la replicación del virus. Y entonces eso fue lo que ellos tomaron. Entonces, ellos sintetizaron cientos de este segmento, ¿verdad? Y entonces lo inocularon a chimpancés. Pero la primera vez que lo inocularon, no lograron infectar a los chimpancés. Entonces, ahí es cuando Rice, que tenía tanta experiencia en trabajar con virus ARN de polaridad positiva y había trabajado tanto con los flavivirus, entonces simplemente hizo el pensamiento de que obviamente era un ARN, los ARNs a la hora de replicarse se comete, digamos, muchas faltas, se producen mutaciones, y entonces pensó que lo que tiene que haber pasado es que se produjeron muchas mutaciones inactivas y que entonces esas fracciones que ellos inocularon en chimpancés no eran, es decir, eran defectuosas y que por lo tanto no se pudieron replicar en los animales. Entonces, lo que hicieron fue secuenciar muchísimas de las diferentes variables, ¿verdad? Y entonces, lo que hicieron fue exactamente ver en qué lugar estaban las mutaciones inactivas. E inmediatamente lo que hicieron fue, por ingeniería genética, borrar, es decir, quitar, eliminar esas mutaciones inactivas y entonces lograr tener un segmento de ARN que no fuera defectuoso. Y entonces, una vez que ellos lograron quitar esas mutaciones inactivas,
Entonces lograron infectar al chimpancé y logró producir la infección y logró infectar a los animales y así y recobrar el virus, de manera que logra lo que es demostrar los postulados de Koch en este sentido. Y entonces se descubre la hepatitis C. Entonces, si vemos, gracias al descubrimiento de la hepatitis C, señala la Academia Sueca, hoy se puede detectar el virus a través del análisis de sangre. En muchas partes del mundo se ha eliminado la hepatitis producida por transfusiones sanguíneas y el hallazgo permitió asimismo el rápido desarrollo de medicamentos antivirales. Esto duró mucho más años porque hubo dificultad para poder crecer el virus en cultivos celulares, que es como la mejor manera para poder probar un antiviral. Y luego muchos de los antivirales que se están probando en este momento es contra sus dos proteasas, que siempre las proteasas son importantes a la hora de inhibirlas para poder inhibir la replicación de los virus. Y por primera vez en la historia, la enfermedad se puede curar, lo que aumenta las esperanzas de erradicarla en todo el mundo. Entonces, es interesante aquí de tomar en cuenta la genialidad, ¿verdad?, de los experimentos y los trabajos, ¿verdad?, que se realizaron con lo que se conoce ahora y con lo que va a hablar el doctor Macaya la próxima vez sobre todos los adelantos en química, ingeniería genética y todo. Realmente en ese tiempo, con el conocimiento que se tenía, se estaba trabajando como muy en la oscuridad, ¿verdad? Pero el mismo Rice dice, ¿verdad?, que si no hubiera sido por el virus, porque si no hubiera sido un virus de una sola poliproteína o un solo segmento que se transcribe en una sola poliproteína, y hubiera sido muy difícil, ¿verdad?, utilizando las técnicas que ellos utilizaron. Entonces, el virus les dio una manita ahí, que es siempre bueno. Entonces, ya que hemos estado hablando de hepatitis, a mí me pareció importante para recordar y reconocer eventos pasados, y lo digo porque muchos de los que están ahora escuchando participaron, y esto es el Simposio Internacional de Virus de Hepatitis y SIDA, que fue organizado por la Universidad Estatal de Luisiana y lo que era el ICMRT. El ICMRT estuvo aquí muchísimos años, como 45 años, y el ICMRT en español tiene un nombre larguísimo que es Centro de Investigación y Entrenamiento Médico de la Universidad del Estado de Luisiana, conocido para nosotros como el ICMRT. Y entonces muchos de nosotros, ¿verdad? Bueno, Kirsten Bisona, Emma Zamora, que trabajaban ahí, pero otras personas, ¿verdad?, como los enterólogos, como Francisco Evia, Jorge Patiño, como patólogos como Fernando Brenes, luego Edgardo Moreno, Gabriel Macaya, Ana Sittenfeld, y después habían otros compañeros, bueno, otros como Gisela Herrera, que estábamos siempre colaborando y trabajando con el ICMRT, porque obviamente teníamos mucho chance, porque era más fácil traer reactivos y ciertas otras cosas. Pero este simposio fue muy interesante porque así como teníamos ese comité organizador, ¿verdad?, en Costa Rica, que éramos todos
veníamos todos casi que recién llegando con nuestros doctorados y todo. Y luego la otra estaba en la Universidad Estatal de Luisiana, donde habían científicos tan destacados como Robert Dyer, después Ronald Luftig, que era de los que manejaban el ICMRT desde Luisiana, Maurice Hilleman, que era muy importante en aquella época en todo lo que era haciendo vacunas, etcétera, James Mosley, entre otros. Eso era el comité, digamos. Pero también teníamos los visitantes que tuvimos que fueron maravillosos, como Joseph Melnick, el gran virólogo, ¿verdad? Que yo tuve la oportunidad de pasearlo, llevarlo al laboratorio de virus de la Universidad de Costa Rica, nos regaló publicaciones, libros y todo. Cuando vio que nosotros teníamos el libro de virología copiado como en 20 tomos, ¿verdad? Entonces nos regaló, nos mandó una remesa de regalos. Después estaba nada menos que el doctor Jay Levy, el doctor Provost, el doctor Feinstein, que fue uno de los descubridores de la hepatitis A, y fundamentalmente aquí, que es uno de los homenajeados para nosotros, estuvo presente el doctor Harvey Adler, donde ya él le había puesto el nombre a la hepatitis no A no B, y entonces él presentó su trabajo sobre este virus y todas las cuestiones los trabajos que se habían realizado para tratar de identificar qué virus era. Entonces fue un simposio muy importante, fue un momento muy importante para nosotros aquí en Costa Rica, y bueno, y todo por culpa de las hepatitis y el SIDA en ese momento ya. Y entonces, yo quiero hacer un agradecimiento especial, y yo creo que todos los que estábamos y conocimos a Kirsten y a Lisette Taylor, ¿verdad? Que realmente dieron su corazón, toda su seriedad, de cómo se ocuparon de lo que fue la salud en todo lo que era la parte de las transfusiones, etcétera. El proyecto increíble que tenían con los países escandinavos, con la Cruz Roja de los países escandinavos, que era hacer kits y para distribuirlos en Centroamérica, para que en Centroamérica se examinara la sangre que iba a ser transfundida. Eso es una tarea maravillosa que se realizó en esa época, y creo que Costa Rica, por el ICMRT, fue uno de los primeros países en hacer la detección de virus en sangre. Y también para mí es muy importante porque desde el punto de vista de la docencia, porque realmente la doctora Jun y yo siempre llevábamos a 50 estudiantes al ICMRT para que conocieran en persona el equipo de Radio Inmunensayo y el lector de Lisa en aquellos tiempos. Y entonces son dos personas que realmente han hecho mucho por la salud de este país. Y entonces aproveché este momento de hablar de hepatitis para hacer un reconocimiento a dos personas que se lo merecen. Bueno, yo con esto ya termino lo que tenía preparado, y entonces pues muchas felicidades y muchas gracias. Muchísimas gracias por esta presentación. Y bueno, ahora abrimos el bloque a las preguntas, ya sea por Zoom o por Facebook. Por Zoom me las pueden hacer por el chat. Acá tenemos al doctor Pedro León Azofeifa, que le escribe: gracias Lidia por tu excelente presentación, por el muy merecido homenaje a los que han trabajado en hepatitis en Costa Rica.
Un abrazo fraterno. Si tienen alguna consulta, por favor la pueden escribir en el chat, las personas del Facebook en los comentarios. Pareciera que estuvo sumamente clara esta exposición. Bueno, no pareciera, estuvo, porque no han quedado muchas dudas. Aquí ya nos entró una. Hay gente que anda diciendo que el virus causante del COVID-19 no cumple postulados de Koch. ¿Qué opina? Bueno, no sé, yo creo que sí, pero no sé si hemos inoculado a personas con material infectado, que sería para hacerlo propiamente, pero creo que de una manera indirecta sí los cumple. ¿Alguna otra consulta? La doctora Raventós, muchas gracias, Livia, buenísima. Estamos dando espacio a las consultas. El Facebook va como unos segundos más atrasado, entonces estoy dando tiempo por si aparece alguna pregunta por ahí también. Por acá tenemos otro comentario que muchas gracias, excelente exposición, buenas tardes. Bueno, si no hay más consultas, quisiera agradecerle, ¿verdad? Por habernos presentado esta primera charla del ciclo de conferencias de esta semana de Hablemos de los Premios Nobel. En realidad es muy importante ver por qué estas personas han ganado este prestigioso premio y qué más que sea una científica tan destacada la que nos explique de qué se trata y en qué consiste la investigación de los merecedores del Nobel. Muchísimas gracias, doctora Livia, y bueno, bueno, parece que tenemos una pregunta por el Facebook. Tenemos una pregunta por el Facebook y vamos a ver, es que el Facebook va unos segundos más tarde de mi computadora. ¿Qué significa polaridad del ARN del doctor Alejandro Jenkins? La polaridad positiva significa que el virus puede ser leído directamente por los ribosomas para ser traducido a proteína. Existen otros virus que son de ARN negativos, que esos hay que pasarlo a positivo, hay que, ¿cómo se llama?
se pasa por una polimerasa de ARN negativo a positivo, y ese positivo que va a tener la misma secuencia, entonces puede ser leído por el ribosoma en el citoplasma de la célula. Ok, muchísimas gracias. Y bueno, si no hay más consultas, queremos agradecerles a todos por habernos acompañado esta tarde, en especial a nuestra expositora, y recordarles que la próxima semana tendremos el foro STEM en Costa Rica, cómo enfrentar la brecha de género en Costa Rica. Entonces, cordialmente invitados a participar de este foro, es totalmente virtual. Y bueno, los esperamos por ahí también. El miércoles tenemos la siguiente charla de este bloque de Hablemos de los Premios Nobel, en donde hablaremos del Nobel de Química. Y será el doctor Gabriel Macaya el que nos acompañará el miércoles. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes.